Amados hermanos, Dios les bendiga. Saludos desde la montaña de la oración en Hidalgo, México. Esta mañana estamos orando desde este lugar alto por nuestra ciudad, por nuestro estado y por nuestro país. Pero no desaprovechamos de orar por todas las naciones de la tierra. Que Dios traiga bonanza, que Dios limpie los aires y que Dios, hermanos, bendiga a todos aquellos que conocen la palabra del Señor, pero que también, amados hermanos, las personas que no le conocen, lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar acerca del segundo cielo, que el segundo cielo es donde se bloquean, hermanos, las oraciones, ¿verdad? Hay oraciones que no son contestadas, hay oraciones que la gente pasa años y años y años, hermanos, orando y no son contestadas, ¿verdad? El ejemplo más, hermanos, más ilustrativo para este tema es la vida de Daniel, ¿verdad? En el capítulo 10, porque deseo que usted lea Daniel capítulo 10, ¿verdad? Ahí, esta es la base que sustenta este mensaje en esta mañana de la palabra de Dios. Porque la Escritura nos habla que hay 3 cielos, ¿verdad? El tercer cielo es el tercer cielo es donde está el trono de Dios. El segundo cielo es, hermanos, donde está los astros, el sol, la luna, las estrellas, pero eso es lo que también podemos ver con nuestros ojos, pero más allá del sol, de la luna y de las estrellas hay constelaciones, hay un amplio campo grandísimo de millones de estrellas, la Vía Láctea, donde está la Biblia habla de las Pléyades del Orión, ¿verdad? Que es un cielo estelar, ¿verdad? Segundo cielo. Es ahí donde hay mucha guerra espiritual. Daniel habla de esa guerra espiritual en el segundo cielo, ¿verdad? Y luego el primer cielo es donde estamos nosotros, en la atmósfera terrestre. Bueno, nosotros estamos nuestros pies sobre la tierra, pero cuando miramos hacia las alturas, podemos mirar el cielo de las aves, ¿verdad? El cielo aún de donde pueden surcar por los aires los grandes aviones, ¿verdad? Que el mismo hombre ha creado. Así que hay 3 cielos. El cielo donde está la atmósfera terrestre, lo que podemos mirar, donde actúa la gravedad, ¿verdad? En el segundo cielo ya no actúa la gravedad, porque los astronautas que han ido en naves espaciales surcan de la atmósfera, de lo que se puede todavía sentir la gravedad de la Tierra, y surcan hacia el segundo cielo. Ya no hay gravedad, ¿verdad? Allá en el segundo cielo, hermanos, no hay gravedad, pero están, hermanos, el gran cuartel del enemigo, conforme a Daniel capítulo 10, vuelvo a repetir, porque no podemos hablar algo, hermanos, que esté fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Y Daniel, hermanos, tiene una carga por su pueblo, tiene un problema, que están cautivos. ¿Sabe cuántos años? Ellos estuvieron cautivos 70 años, cautivos por el imperio de Babilonia, ¿verdad? Y entonces lo que hace Daniel es orar y ayunar. Mire, si usted tiene una petición, si usted tiene una necesidad, incluya oración y ayuno, ¿verdad? Daniel se propuso orar y ayunar durante 21 días, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que usted está pasando? ¿Cuál es la situación y la necesidad en la que usted no ha recibido contestación de parte del cielo, ¿verdad? Hermanos, Daniel dice: mi pueblo está esclavizado, estamos cautivos, voy a orar y voy a ayunar. Él ayuna 3 semanas, son 21 días.
no entró manjar delicado por mi boca, dice. ¿Qué significa? Que él hizo un ayuno parcial, ¿verdad? No hizo un ayuno total, porque hay ayunos de 40 días, de 21 días, de 3 días, ¿verdad? Que narra la Biblia, ¿verdad? Pero hay ayunos totales, donde la gente no come alimento ni bebe agua. Es un ayuno seco. Pero Daniel realizó un ayuno de 21 días. Es un ayuno parcial, donde solamente comió legumbres, comió frutas, ¿verdad? De tal manera que él purificó, hermanos, su mente, purificó su corazón, purificó su espíritu. Es decir, que se concentró en las cosas de Dios, ¿verdad? Dijo, voy a guardarme 3 semanas, 21 días, me voy a acercar en oración a Dios, en ayuno, voy a clamar por mi pueblo. ¿Sabe, hermano? Que la Biblia dice que inmediatamente, cuando desde el primer día empezó a orar y ayunar, en los cielos se activó una batalla. En el segundo cielo, porque en el tercer cielo no puede estar el enemigo. En el tercer cielo, donde está el trono de Dios, no está el enemigo. Sino que el diablo y Satanás fue arrojado del tercer cielo, porque era un querubín protector encargado de la alabanza, y él sintió celos, ¿verdad? Y dijo, yo voy a sentarme por encima del trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Así que desde allí, amados hermanos, desde el tercer cielo, hermanos, fue arrojado Satanás y bajó al segundo cielo, a donde está su cuartel, ¿verdad? A donde está su cuartel. Acá, mientras nosotros hablamos de guerra espiritual, siempre aquí se mira la batalla espiritual, se mira la guerra espiritual, hermanos. Yo puedo sentirla y puedo visualizarla. Hace un rato, ¿verdad?, pasaron una cantidad de animalitos corriendo hacia la montaña. Eran como 5 o 6 animalitos que subieron corriendo. Ahorita ya bajó uno. Hermanos, se visualiza la batalla espiritual, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, Satanás fue arrojado del tercer cielo, cayó al segundo cielo, y está su cuartel del enemigo. ¿Por qué? Porque desde ahí influye los principados, las potestades, los gobernadores de este siglo, las huestes espirituales de maldad, influyen desde el segundo cielo hacia la atmósfera terrestre, hacia el primer cielo. Influyen con idolatría, ¿verdad? Desde el segundo cielo, ¿verdad?, donde los astrólogos se dejan guiar por la ubicación de las estrellas y se dejan guiar por las estrellas, adivinando, todo espíritu de adivinación. En el segundo cielo es el cuartel del enemigo. Influyen a la tierra, hermanos, a la atmósfera, con hechicería, con ocultismo, ¿verdad? Hay, hermanos, civilizaciones del pasado, hermanos, civilizaciones caídas aún, que, hermanos, literalmente sacrificaban a doncellas, sacrificaban a niños, ¿verdad? Y los ofrecían a sus ídolos. Entonces, desde el segundo cielo hay, hermanos, una influencia terrible del enemigo desde el segundo cielo hacia la atmósfera terrestre, ¿verdad? Esta palabra, esta revelación poderosa, la podemos entender en Daniel, porque desde que Daniel se propone orar y ayunar, viene la respuesta de parte de Dios desde el tercer cielo. O sea, el cielo se abre para aquel que ora. El cielo
se abre para que aquel que está en comunión con Dios. ¿No te gustaría, amado hermano, amada hermana, o joven o señorita que escuchas, o niño, que los cielos se te abrieran? Porque aún la Biblia lo dice. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que un cristiano no conoce, a menos que se introduzca, a menos que permanezca, que pueda, hermano, comunicarse todos los días y cada momento está reconociendo la grandeza de Dios, ¿verdad? La grandeza del Señor. Entonces el Señor va a revelar, el Señor te va a abrir los ojos, el Señor te va a dar revelación, porque, hermanos, Daniel dice, propuso en su corazón orar y ayunar, y el Señor, desde el primer día que ora y ayuna Daniel, Dios envía un ángel, hermanos, desde el cielo. Ahora entendemos que es el mensajero llamado Gabriel, que viene en auxilio de Daniel, porque cuando el cristiano ora, se activan los cielos, pero el segundo cielo es quebrantado, hermanos, porque el segundo cielo es donde bloquea el enemigo las oraciones, ¿verdad? Porque las oraciones son espirituales. Dice que la oración es espíritu, ¿verdad? Dios nos debe dar un espíritu de oración, un espíritu de oración. Entonces las oraciones son espirituales. Entonces los enemigos de Dios y del cristiano es el enemigo, los demonios, son espíritus, ¿verdad? Entonces, en el segundo cielo es donde se bloquean las oraciones. Y déjeme decirle que hay sustento bíblico, porque Daniel ora y ayuna. Y viene el ángel y le dice, Daniel, fíjese lo que le dice, Daniel, desde el primer día que dispusiste en tu corazón orar, desde el primer día que dispusiste humillarte delante de Dios, ¿verdad? Desde el primer día que dispusiste humillarte delante de tu Dios, he estado batallando contra el príncipe de Persia, ¿verdad? Desde el primer día que empezaste a orar y ayunar, he estado luchando, guerreando contra el príncipe de Persia, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, allí es el sustento, que en el tercer cielo, donde está Dios, el trono de Dios, bueno, Dios llena todo el universo, pero el trono de Dios está en el tercer cielo, porque dice la Biblia, hermanos, precisamente en Job, que el trono de Dios está al norte del círculo de la tierra. Allí está el trono de Dios. Entonces, allá en el tercer cielo no puede estar el enemigo. ¿Por qué no puede estar el enemigo, hermanos, en el tercer cielo? Porque del tercer cielo fue donde lo desecharon, donde lo arrojaron del tercer cielo hacia abajo. Entonces quedó en los aires, quedó en el segundo cielo, todo aquel ejército del enemigo y los ángeles, hermanos, una tercera parte de ángeles que fueron arrastrados por el enemigo. Entonces, el segundo cielo es el cuartel del enemigo de nuestras almas. Es ahí donde ejerce un control, hermanos, sobre la atmósfera terrestre. Por eso hay tanta idolatría, violencia, hermanos, hay ocultismo, satanismo, hechicería, odio, hermanos, que se ha desatado tanta maldad sobre la faz de la tierra desde el segundo cielo, porque allí está el cuartel del enemigo, ¿verdad? Entonces, les digo que Daniel, que está en la atmósfera terrestre, Daniel el profeta, ¿verdad? Daniel el profeta, hermanos, está allá en Babilonia, esclavizado, ¿verdad? Lejos de Jerusalén, pero al fin está en la atmósfera terrestre, en la tierra. Entonces, Daniel decide orar, ¿verdad? Cuando usted y yo decidamos orar, amados hermanos, se desata una actividad, hermanos, espiritual en los aires. Cuando usted y yo decidamos orar,
se desata una actividad en los aires, en el segundo cielo, porque Daniel oró y ayunó y se desató una actividad en el segundo cielo. Dice que vino el principado, ¿verdad? Vino el principado, hermanos, de Persia, el príncipe de Persia, y también vino, hermanos, el príncipe de Grecia, ¿verdad? Y dijo el ángel, porque el mensajero de Dios era el arcángel Gabriel. Ese siempre ha sido el mensajero de parte de Dios, ¿verdad? Y le dice: Daniel, desde el primer día que dispusiste en tu corazón, he venido para hacerte saber, ¿verdad? O sea, si Daniel no ora ni ayuna, entonces no se mueve la actividad espiritual en el cielo, ¿verdad? Si Daniel no ora, si Daniel no ayuna, entonces no sucede nada. El pueblo de Israel queda otra vez, o queda ahí esclavizado por 70 años, ¿verdad? Queda ahí. Pero como Daniel oró y ayunó, se manifiesta una actividad espiritual en el segundo cielo, en los aires, ¿verdad? Y es ahí donde está el cuartel del enemigo, ¿verdad? Principados, como el príncipe de Persia, que el príncipe de Persia quiere bloquear la oración. Por eso el ángel dijo: Daniel, he venido como respuesta a tu oración. He venido para hacerte saber, o sea, para traerte revelación de lo que sucederá con tu pueblo para los últimos días. ¿Qué le parece, hermano? Es impresionante la palabra de Dios. Es impresionante, amados hermanos, lo que Dios, hermanos, revela en su palabra para su pueblo, para sus hijos. He venido para hacerte saber. O sea, me ha enviado Dios. ¿Para qué? Porque cuando tú empezaste a orar, viene una respuesta del tercer cielo, de Dios. Te traigo un mensaje de parte de Dios. Entonces se abre el tercer cielo para la oración de Daniel. Y como consecuencia, el segundo cielo, donde está la actividad demoníaca, la actividad espiritual de influencia terrible en contra de la humanidad, el enemigo tiene cerrado el segundo cielo para las oraciones de los santos. Por eso, amados hermanos, dice que Jesús, muy temprano y cuando todavía estaba oscuro, subía al monte a orar. Y la Biblia dice que cuando Jesús oraba, los cielos se le abrían, ¿verdad? Jesús oraba, los cielos se abrían. ¿Qué pasó con Elías? ¿Verdad? Que los cielos se cerraron y no llovió, ¿verdad? Pero Elías oró y los cielos se abrieron, ¿verdad? Es por eso que hoy, amados hermanos, cuando el hombre se deja gobernar por el alma y no por el espíritu, cuando el hombre se deja guiar por la carne y no por el espíritu, se fracasa. Se fracasa en la vida personal, se fracasa, amados hermanos, en el matrimonio, se fracasa con los hijos, se fracasa en el trabajo, en el negocio, se fracasa en todas las formas posibles, porque el hombre, la mujer se dejan guiar no por el espíritu, porque la palabra es espíritu, la palabra de Dios es espíritu, sino que el hombre y la mujer se dejan guiar por el alma, y se dejan guiar por la carne. Entonces también se le cierran los cielos. Aquel que se deja guiar por el alma, se cierran los cielos. Aquel que se deja gobernar por la carne, se cierran los cielos. Pero cuando el hombre o la mujer se disponen a orar, a permanecer, entonces el espíritu gobierna sobre el alma y sobre la carne, y el espíritu se relaciona con el tercer cielo. Porque Pablo lo testifica y dice: conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, pero fue a un lugar que es el tercer cielo, ¿verdad?
Y ahí es donde testifica que en ese tercer cielo vio cosas que no les permitido ver al hombre en la tierra, porque el tercer cielo es muy diferente al primer cielo, que es acá la atmósfera terrestre, ¿verdad? Así que, hermanos, cuando gobierna el Espíritu, los cielos se abren, ¿verdad? Si gobierna el Espíritu, entonces se relaciona con el tercer cielo. El mejor ejemplo lo vemos de Pablo, ¿verdad? De Pablo. Si el Espíritu gobierna, se conecta con el tercer cielo. Porque si Pablo no fuera un hombre que buscaba de Dios, si Pablo era un hombre que se dejaba gobernar por la carne, no hubiera podido ir al cielo. Pero como Pablo era un hombre lleno de poder, lleno de oración, entonces Dios le permitió ir al tercer cielo para que él pudiera expresar, hermano, y pudiera testificar. Dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no lo sé cómo fue esa experiencia, no sé, dice Pablo, cómo sucedió. Lo cierto es que allá en el tercer cielo se ven cosas inefables y se escuchan cosas inefables que en la tierra jamás se pueden escuchar, ¿verdad? Dando a entender que el tercer cielo es donde está la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces es demasiado santo el Señor que habita en la santidad en el tercer cielo. En el tercer cielo no puede estar el enemigo, porque de allá fue arrojado, ¿verdad? Y carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Así que Pablo fue llevado en el Espíritu, ¿verdad? Fue llevado en espíritu para que pudiera tener esa experiencia poderosa y maravillosa. Pero en el segundo cielo es donde hay una guerra y el enemigo trata de opacar tu oración, tu clamor, tu intercesión. Porque Daniel 10 nos da mucha revelación. Daniel capítulo 10 nos da mucha revelación del plan de Dios en cuanto a lo que es la oración y el ayuno, ¿verdad? A lo mejor nos gusta orar mucho y no ayunamos, o a lo mejor ayunamos y no acompañamos el ayuno de la oración. Es que son armas poderosas el ayuno y la oración. Si usted está pasando una necesidad, ha orado por años, ha dicho, Señor, llevo 20 años, 30, 40 años orando por esta petición y no sucede nada. ¿Por qué no incluyes oración y ayuno? ¿Verdad? ¿Por qué no te sometes a oración y ayuno y le dices, Señor, estoy esperando tu respuesta? Daniel oró y ayunó, y como desde el primer día, porque ayunó 21 días, desde el primer día se activó una batalla, se activó, hermano, y se desató una guerra por los aires. ¿Cómo será que cuando tú ores y clames a Dios, se desate una guerra en los aires? Se desate una batalla. Y que por causa de tu oración, amado hermano, como Daniel oró, se empiezan a mover a tu favor los ángeles de Dios. Porque quiero decirte que así como hay, hermano, jerarquía en el orden de organización del enemigo, que es el enemigo es el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Y tiene, hermanos, sus principados, sus potestades, sus gobernadores de este siglo, sus huestes de maldad, ¿verdad? Entonces, asimismo el Señor, Dios Todopoderoso, tiene el Señor, Jehová Dios Todopoderoso, tiene ángeles, ¿verdad? Tiene arcángeles. El arcángel Miguel, que es el arcángel guerrero, defensor del pueblo de Israel. Y no dudes que del pueblo de Dios, porque nosotros somos el Israel espiritual. Tiene el arcángel Gabriel, que es el arcángel mensajero, ¿verdad? Y tiene sus ángeles que se cuentan por millares de millares, pero también tiene los serafines, ¿verdad? Tiene serafines el Señor, que son los que están alrededor del trono de Dios, ¿verdad? Están ahí alrededor del trono de Dios, los ángeles, los serafines,
que están alrededor del trono, los serafines, y cantan y dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, ¿verdad? Toda la tierra está llena de su gloria. Amados hermanos, vamos entendiendo entonces, hermanos, lo que el Señor nos ha dado en esta mañana, orando, clamando, intercediendo, ¿verdad? Y diciendo: Señor, danos sabiduría. Tu palabra dice: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces, ¿verdad? Amados hermanos, qué poderoso capítulo 10 del libro de Daniel, que nos da mucha luz, nos da conocimiento, nos da revelación. Así que, hermanos, en el segundo cielo, ahí el cielo está cerrado, está de bronce, bloqueado, hermanos, y muchas veces nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero como la palabra es poderosa, la palabra es la mente de Dios, la palabra es eterna. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra se cumple porque es la palabra del eterno Dios, amados hermanos. Entonces, ¿qué te parece la vida de Daniel? ¿Verdad? Daniel está esclavizado, cautivo 70 años, no solamente él, sino todo su pueblo. Y él viene y se humilla y pide perdón por los pecados de sus pasados, de sus padres, por los pecados de la nación, por los pecados del pueblo, por los pecados, hermanos, de todo Israel. Se humilla delante de Dios. Mira lo poderoso que es humillarse delante de Dios, clamar a Dios, someterse a Dios en oración, en ayuno, en clamor, en búsqueda, y como consecuencia, hermanos, el segundo cielo empieza a cimbrarse, el segundo cielo empieza a estremecerse, y los principados y potestades malignos de parte del enemigo dicen: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Es que hay un hombre llamado Daniel que está orando por su pueblo, que está clamando, que está intercediendo, y entonces se ponen inquietos esos principados y empiezan a poner todo su empeño para detener la oración de Daniel, para tratar de que su oración quede bloqueada y hasta ahí se acabe todo y que el pueblo siga esclavizado. Pero mira que cuando Daniel, hermano, ora y ayuna, 21 días se propone, porque él se propone, y al proponerse que se dedica, deja todo, porque el objetivo es orar por su pueblo. Y entonces cuando Daniel empieza a orar, el príncipe de Persia viene a querer bloquear la oración de Daniel, a querer detener la revelación que viene de parte de Dios, del tercer cielo, por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Entonces hay guerra. Entonces, amados hermanos, hay guerra, porque también la Biblia nos habla que el arcángel Miguel, hermanos, un ángel poderoso, lucha contra Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Así que hay guerra, hermanos, en los aires. Hay guerra. Entonces, déjame decirte una cosa. El tercer cielo es el cuartel general del Rey de Reyes, Señor de Señores. El tercer cielo, donde está el trono de Dios, desde donde gobierna Dios todo el universo. Es el tercer cielo. Es el tercer cielo. Y desde el tercer cielo, hermanos, el Señor arrojó a Satanás. ¿Y dónde quedó? Quedó en el segundo cielo, en los aires. Por eso se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. Así se le conoce, ¿verdad? Se quedó en el segundo cielo. Por eso se le conoce el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Así se le conoce. Y ahí desde el segundo cielo donde se quedó Satanás,
Y otros ángeles dice que están en el abismo, están encarcelados en los abismos. Otros demonios que están reservados para el tiempo final, en el tiempo final, en la gran tribulación. Acuérdate que Apocalipsis nos habla que en la gran tribulación saldrán del suelo langostas, que son demonios para atormentar a la gente, que tienen caras como caras humanas, tienen cuerpos como de cuerpos de caballo, tienen coronas, dice que tienen, hermanos, como colas como los escorpiones que atormentarán a la gente. Estos son los espíritus encarcelados, los demonios que están encarcelados, pero otros están en el segundo cielo. Y déjame darte otra palabra también. Dice que para cuando ya esté a punto de venir el rapto de la iglesia y esté a punto de comenzar la tribulación, dice que ahora ha descendido, dice, Satanás a la tierra y viene furioso con furia. Pero entonces eso ya es cuando esto será que vendrá el enemigo a la tierra a través del personaje del anticristo y de la bestia y del falso profeta. O sea que Satanás fue arrojado del tercer cielo. Allá no puede estar el diablo en el tercer cielo porque es el trono y la presencia de Dios en su esplendor. Entonces el diablo fue arrojado al segundo cielo y está haciendo el mayor daño posible ahorita, atacando la tierra, atacando al ser humano, con odio, con venganza, con violencia, con maldad, con idolatría, con hechicería, con satanismo, con todas las clases de perversiones, homosexualismo, lesbianismo, todo lo que influye, hermanos, en la tierra ahora de parte del enemigo en el segundo cielo. Y después de estar en el segundo cielo, será arrojado del segundo cielo a la tierra. A la tierra. Y eso es en la tribulación, hermano. Cuando la tierra será un caos en la tribulación. Y el enemigo lanzará toda su furia contra la humanidad, ¿verdad? Y ocasionará cosas terribles, que viene con gran furia sobre la tierra, hermanos, sabiendo que su tiempo está cerca. Entonces mira cómo han sido las cosas. Satanás fue arrojado del tercer cielo, donde está el trono de Dios, porque allá no puede estar el mal. Entonces Dios lo arrojó del tercer cielo y se quedó en el segundo cielo, en los aires. Por eso dice que es el príncipe de la potestad del aire. Y en el segundo cielo hay constelaciones, las Pléyades, el Orión, donde los astrólogos hacen que la humanidad adoren al enemigo a través de la adivinación. Por eso la gente, hermanos, ha creado toda clase de los horóscopos de la adivinación, el espíritu de Pitón, el espíritu pitónico, como lo tenía la muchacha con espíritu de adivinación, que nos habla en Hechos 16, cuando Pablo tuvo que reprender ese espíritu de adivinación, ¿verdad? Todas esas civilizaciones caídas que se les conoce así, como los mayas, como todas esas civilizaciones del pasado, como mayas, aztecas y todos los incas en muchas partes del mundo, hermanos, sacrificaban a las doncellas, les quitaban el corazón para sacrificarlos a sus dioses, el dios Sol, ¿verdad? Por eso ahí está en el segundo cielo, es el cuartel del enemigo, porque ellos adoran el sol, adoran la luna, adoran las estrellas, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del enemigo? El enemigo, hermanos, siempre su intención ha querido robarle la gloria a Dios. Por eso el enemigo desde el segundo cielo influye en el hombre para que el hombre adore al sol, el dios Baal. Adoren la luna, la diosa Diana de los Efesios. Adoren las estrellas, ¿verdad? Adoren los ídolos. Por eso las civilizaciones del pasado, las
culturas, los mayas, por ejemplo, arrancaban los corazones de las doncellas, de los niños, y los ofrecían a sus dioses. Los aztecas adoraban la lluvia. El dios Tlaloc era el dios de la lluvia para ellos. Adoraban al maíz, adoraban las mazorcas. Por eso hoy hay, hermanos, pirámides dedicadas en honor al dios Sol. Pirámides dedicadas acá en la tierra, dedicadas a la diosa Luna, porque todo es la influencia del segundo cielo, donde quedó arrojado el enemigo del tercer cielo y está en el segundo cielo con todo su ejército de principados, potestades, gobernadores de este siglo y también las huestes de maldad, que arrojan su veneno, su influencia, arrojan a la tierra, a la atmósfera, al primer cielo donde vive la humanidad, todo su engaño, toda su maldad, con filosofías, con ideas, aún con materialismo, amado hermano. Ten cuidado, no te dejes engañar por el materialismo. Ten cuidado, porque el materialismo te aleja de Dios. Yo no te digo que no trabajes, trabaja, pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Son 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir y otras 8 horas para darle tiempo a Dios y a la familia. Dios es un Dios de orden. Entonces hay mucha gente que se va al materialismo, ¿verdad? Porque es el lema del enemigo. Hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo, ¿verdad? Con Nimrod, ¿verdad? El materialismo, el ego, la soberbia, el deseo de crecer, hermano. Y cuando la gente ya crece, ya mira a los demás por debajo de él, ¿verdad? Así le pasó a Nabucodonosor, ¿verdad? Dijo, ¿qué no es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi fuerza, con mi poder, con mi inteligencia? ¿Y qué hizo Dios? Lo arrojó a los pastos, hizo su cuerpo que fuera como un cuerpo de una bestia y comía pasto, ¿verdad? Hasta que se humillara. Con el tiempo, dice él mismo, se me devolvió a la razón y entonces tuve que reconocer al Dios de los cielos, ¿verdad? Entonces, hermano, te agradezco tu atención, hermano, pero yo me voy muy contento de esta mañana de aquí de la montaña, porque Dios me trajo esta palabra a mi mente, a mi corazón, en estar meditando en las cosas de Dios y decir es verdad. El libro de Daniel, en el capítulo 10, nos da mucha evidencia y nos da una base firme de que, hermanos, el tercer cielo es donde está el trono de Dios. Y que Daniel, que está en el primer cielo, en la atmósfera, ora a Dios, no solamente ora, sino ayuna. Y cuando él ora y ayuna, entonces se tiene que abrir el segundo cielo. Es como cuando Dios abre el mar rojo, ¿verdad?, para que pase su pueblo. Así es como en las oraciones, ¿verdad? Así es como en las oraciones, que el Señor abre los cielos para aquel que ora, ¿verdad? Entonces el tercer cielo es, como dice la palabra del Señor, David dice que Jehová te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Jehová te envía su ayuda desde el cielo, desde el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Y abre el cielo y el segundo cielo, donde está el cuartel del enemigo de Satanás, del diablo, porque están todos sus principados y potestades y gobernadores y huestes. El cielo se tiene que estremecer, el segundo cielo, y se abre por la oración y el ayuno que Daniel hace, ¿verdad? Y entonces el Señor envía resguardo de ángeles, mensajeros, y le dicen a Daniel, he estado luchando contra el príncipe de Persia. Desde el primer día que tú empezaste a orar, Dios me mandó a tu favor. Y he estado luchando, he estado guerreando, he tenido confrontación contra el príncipe de Persia. Y nadie me ayuda, sino solo Miguel ha venido en mi ayuda para fortalecer esta batalla, en que me ayude. Imagínate cómo es de fuerte la guerra que el príncipe de Persia, que es de parte del enemigo, hermano, lucha para que la oración de Daniel no llegue a la presencia de Dios. Y lucha el principado de Persia para que la revelación de Dios no llegue a su siervo
Daniel. Imagínate lo poderoso que es la oración. Imagínate, amado hermano, lo poderoso que es el Evangelio de Jesucristo. Imagínate lo poderoso que es la oración y el ayuno de Daniel. Que el Señor abre los cielos para él y que tiene que mandar respuesta de Dios, del mismo Dios, y le dice al arcángel Gabriel, el mensajero: ve y dile a Daniel que esta es la revelación para los últimos tiempos, para su pueblo, y dile que has estado luchando y guerreando, porque él empezó a orar y ayunar y se dispuso en su corazón humillarse. Y cuando Daniel, tú te humillas y te dispones de buscar al Señor con todo tu corazón, entonces los cielos se te abren. Los cielos que son de bronce, porque hay cerrojos de hierro y hay puertas de bronce. Por eso es que hay personas que tienen peticiones y necesidades. Hay personas, amados hermanos, que están orando por un milagro y no sucede. Hay personas que están orando por sus hijos y no se convierten, porque hay una guerra en el segundo cielo en que el enemigo bloquea las oraciones y el enemigo quiere bloquear la respuesta de Dios. Y es que no es que Dios no tenga poder, Dios tiene el poder para con un soplo y un dedo de Dios destruir totalmente al diablo. Claro que Dios tiene el poder, pero el Señor quiere que usted y yo nos agilicemos a la oración. El Señor Dios Todopoderoso quiere que usted y yo dejemos la apatía, la pereza espiritual y nos aboquemos a orar, a clamar, a ayunar, para que el segundo cielo se rompa, sea desmenuzado, que los cielos se abran, que el cielo que es de bronce sea desmenuzado, y que usted y yo permanezcamos en la oración, y que venga la respuesta de Dios por su petición, por su necesidad, la respuesta de parte de Dios para su problema, para aquella oración por la cual usted por años ha estado clamando, pero que no ha sucedido nada, porque oramos y vemos que no sucede nada y nos cansamos, y de pronto alguien viene y nos predica y oramos otro tiempecito, después nos cansamos, pero no hemos entendido que hay una batalla, que hay una guerra. No hemos entendido, hermanos, que el enemigo quiere bloquear las oraciones. No hemos visualizado que en el segundo cielo hay una guerra, hay una actividad satánica, una actividad diabólica de principados, de potestades, de huestes, de maldad de los gobernadores de este siglo, pero que también cuando hay oración de la iglesia, oración del pueblo de Dios, el Señor viene, hermanos, a romper el segundo cielo con su poder y activa a los ángeles de parte de Dios, como envió al mensajero Gabriel y le dice: Daniel, desde el día que empezaste a orar, desde el primer día, desde el primer momento, he estado luchando a tu favor, he estado en actividad luchando a favor de tu oración. Sigue orando, sigue ayunando, y nadie me ayuda sino Miguel. Así que, Daniel, he venido a hacerte saber las cosas para el futuro que sucederán para tu pueblo. Daniel pudo entender esto, y usted y yo, hermano, en esta mañana podemos entender esto, que en el segundo cielo, hermano, es donde se bloquean las oraciones, pero no porque Dios, hermano, ya se le haya terminado el poder. No, de ninguna manera. Dios es poderoso, Dios es grande, pero Él quiere que sus hijos, que su pueblo, que la iglesia nos levantemos en armas espirituales, en guerra espiritual, en oración, en clamor, en ayuno, buscando el rostro de Dios, porque cuando la iglesia ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el cristiano ora, suceden cosas poderosas y maravillosas. Cuando el cristiano clama, se mueven los cielos a su favor. Cuando el cristiano ora y ayuna, se mueven los ángeles de Dios a su favor, como en el caso de Daniel capítulo 10. Amados hermanos, me voy contento, gozoso por la revelación que Dios nos ha dado en esta mañana, hermanos, de que
El tercer cielo es el cuartel general de Jehová de los ejércitos. El segundo cielo es el cuartel del enemigo, donde tiene todo su ejército, toda su jerarquía, que influye hacia la tierra con idolatría, con hechicería, brujería y satanismo. Y acá en el primer cielo es donde debe levantarse un cuartel de oración de la iglesia para clamar y orar e interceder. Amado hermano, si tú supieras lo que hemos experimentado mi esposa y yo y mis hijos en este tiempo de oración, suceden cosas poderosas, cosas maravillosas. Hemos estado viendo cómo Dios actúa, cómo Dios salva las almas, cómo el Señor abre los cielos, cómo el Señor, hermano, de una forma u otra está tocando las vidas y los corazones. Padre amado, en esta hora clamamos. Ahí donde estás, amado hermano, levanta tus manos. Ahí donde estás, clama a tu Dios. Ahí donde estás, dile: Señor, oh, dame un espíritu de oración. Yo quiero tener un cuartel de oración en mi casa, en la iglesia, donde busquemos tu rostro y clamemos, porque se van a tener que abrir los cielos a mi favor, porque los cielos que son de bronce y las puertas de bronce que están herméticamente selladas y no hay respuesta a mi oración, esas puertas de bronce sean desmenuzadas por el poder de Jesucristo. Esos cielos que son de bronce, donde cae polvo y ceniza y toda clase de situaciones de pobreza, de miseria y de calamidad, esos cielos de bronce se rompan y que esos cielos se abran para mi vida, porque cuando Jesús oraba, los cielos se abrieron. Cuando Esteban oró y levantó su mirada al cielo, aunque estaba siendo, hermano, y sufriendo por la causa del Señor, los cielos se le abrieron a Esteban, los cielos se le abrieron a Elías, los cielos se abrieron para todos aquellos que clamaron y oraron. Gracias, poderoso. Gracias, bendito Dios. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Hermano, que los cielos se abran, que los cielos se abran. Levántate en oración, levántate en clamor. El enemigo bloquea las oraciones, el enemigo intenta bloquear las oraciones, pero el Señor te quiere abrir los cielos. El Señor te quiere abrir las ventanas de los cielos. El Señor te quiere abrir las ventanas. Aún en el cielo, segundo cielo, se cierran herméticamente el segundo cielo, para que no lleguen las bendiciones del cielo a tu vida, para que no llegue la provisión, la bendición, para que no llegue la bendición a tu vida, a tu familia. Pero si tú clamas, se te van a abrir los cielos. Si tú clamas, se te van a abrir las puertas de bendición, porque a veces las ventanas están cerradas y las puertas cerradas. Eso se abre dando para Dios. Claro que sí. Probadme ahora en esto, dice: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. ¿Sabe por qué mucha gente no recibe bendición? ¿Sabe por qué mucha gente no recibe bendición? Porque no diezman, no ofrendan, no dan primicias. Por eso se cierran los cielos. Por eso se cierra la bendición. Por eso. Pero escucha, te estoy hablando con la Biblia, con la palabra. Probadme, dice. Probadme. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. O sea, dice Dios, pruébame, pruébame. Vas a ver. Pero tienes que probarme, dice el Señor. Te estoy hablando con la Biblia. Esto no son cuentos, no son mitos, no son leyendas, no son filosofías vanas y huecas sutilezas. Esto es la palabra de Dios. Y el que toma la palabra y el que crea la palabra, se le abren los cielos. En esta hora, Padre, oramos por todos los que están conectados a la antena FM de Radio El Poder de la Palabra. Los que están conectados en Facebook en este momento, bendícelos, Padre. Los que están conectados al YouTube en este momento, escuchando esta palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, y gracias por todo. Gracias por esta palabra en esta mañana desde esta montaña. Que Dios te bendiga. Comparte, por favor, comparte con la mayor cantidad de personas que puedas hacerlo. Dios te bendiga.